Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Factory School. Hoy voy a hablar un tema que ya habíamos hablado anteriormente, pero ese vídeo ya tiene unos añitos, sobre hardware para visualización arquitectónica. Es muy habitual que tengamos dudas de qué ordenador comprarnos si queremos estudiar, si queremos trabajar o cómo podemos ampliar nuestra formación. Lo primero que tenemos que saber es para qué sirve cada componente y luego ver en qué tenemos que priorizar y conocer también nuestro presupuesto. Aquí os voy a hacer una aclaración. Voy a hablar sobre 3ds Max y V-Ray, que son los dos softwares más utilizados dentro de la visualización arquitectónica. Y voy a hablar de ordenadores de sobremesa, que son los idóneos para trabajar en visualización arquitectónica. Tened en cuenta que uno de los principales problemas que nos encontramos cuando renderizamos es el tiempo de renderizado y la generación de calor que esto produce, porque el procesador está mucho tiempo funcionando. Al estar tanto tiempo funcionando, genera calor que hay que disipar. Y esto es precisamente el talón de Aquiles de un portátil. Evidentemente, si tu prioridad es la movilidad y tienes que estar en un sitio en otro, pues podríamos estudiar tener un portátil. Si crees que o necesitas un vídeo hablando un poquito de qué componentes o cómo organizar la elección de un portátil, déjanos en los comentarios y podemos echarte un cable en un futuro vídeo. Antes de continuar con el vídeo sobre hardware, déjame hablarte un poquito sobre nuestra escuela y cómo estamos organizados. Somos una escuela 100% online, oficial. Somos Training Hub de Autodesk, de Unreal, de E2 Software, V-Ray, de todos aquellos softwares punteros y prioritarios dentro del mundo de la arquitectura, no solo del área de visualización arquitectónica, que es el área que yo dirijo. Si estáis interesados en informaros, os recomiendo que entréis en nuestra página web, podéis filtrar por distintas áreas, tenemos máster, cursos de inteligencia artificial, cursos específicos y monográficos para todas las áreas que consideramos prioritarias. Si estáis interesados, contacta con nosotros y encantados os atenderemos. Bueno, antes de avanzar en decidir marcas, modelos y que si este procesador mejor que este otro, me gustaría primero recapitular qué elementos y en qué momentos trabaja cada elemento, porque entendiendo esto, da igual en qué momento veas este vídeo, podrás tomar decisiones a futuro, porque es necesario entender y priorizar determinados aspectos. Especialmente hay tres aspectos muy importantes, que será el procesador, la memoria RAM y la tarjeta gráfica. Evidentemente habrá otras partes en las que hay que tomar decisiones, como la placa base o tarjeta madre o placa madre, que es, bueno, así lo llaman en Latinoamérica, la alimentación, la fuente de alimentación que escogemos, la refrigeración o en qué caja o gabinete está montado. Entonces, priorizando estos tres aspectos, procesador, memoria RAM y tarjeta gráfica, el resto podemos ir adaptándonos, acoplándonos y demás. Como veréis un poquito más adelante, que haremos una configuración. En este caso, me gustaría centrarnos no en qué, no por componentes, sino en qué momentos ocurre durante nuestra profesión, cuando estamos trabajando y en qué momento trabaja cada uno. Podríamos separarlo esencialmente cuando hablamos de 3ds Max y V-Ray, incluso Corona, podemos meter el saco Corona. Podemos diferenciar básicamente dos estados. Cuando estamos trabajando la escena, modelando, componiendo nuestra escena, moviéndote, organizando y demás, seleccionando vistas, y cuando renderizamos. Serían como dos grandes bloques, ¿vale? Entender que esto es una simplificación, pero básicamente es los dos grandes momentos en los que estamos trabajando. Entonces, cuando estamos modelando o moviéndonos por la escena, es la tarjeta gráfica la que está participando. Es nuestra tarjeta gráfica la que se encarga de movernos con fluidez por un entorno 3D. Es nuestra tarjeta gráfica la que se va a encargar de pintar en pantalla todos los polígonos que tenemos. En el máster y los cursos vemos opciones de optimización en este área para que el flujo sea lo más fluido posible y no tener momentos de parones. Pero entender
que es algo muy irritante y es algo peligroso tener un ordenador que nuestra tarjeta gráfica no es capaz de mover y continuamente sufrimos parones, no te puedes mover, se frena. Por suerte, también 3ds Max va a favor y cada vez optimiza mejor la forma en la que se representan los polígonos en su entorno y nuestras tarjetas gráficas cada vez son más potentes, con lo cual, a poquito que decidamos bien, tenemos cubierto esa parte. Y luego tenemos el momento de renderizado. Y aquí mucha gente cae en el error. Depende del motor de render que hayas escogido, la tarjeta gráfica renderiza o no. Por ejemplo, Corona renderiza exclusivamente, Corona Render, con la CPU, es decir, con el procesador. Es el procesador el que se encarga de renderizar en Corona. Ocurre que en V-Ray, cuando nosotros instalamos V-Ray, instalamos dos motores de render. V-Ray secas, V-Ray GPU. V-Ray a secas es el motor de render más desarrollado que hay, es el más potente y el más usado. Este usa solo el procesador para renderizar. En cambio, V-Ray GPU puede utilizar el procesador, la tarjeta gráfica o los dos a la vez. Pensaremos que todo esto es ventajas, pero nos encontramos muchas limitaciones. Por ejemplo, el motor de render no está tan desarrollado, no acepta escenas muy pesadas y va a depender de la VRAM, un concepto que veremos un poquito más adelante, de nuestra tarjeta gráfica para poder asumir el renderizado de toda esa escena. Por tanto, sabiendo cuál es nuestro motor de render, sabremos dónde poner más énfasis o más prioridad en cada uno de estos componentes. Pues ya os lo he dicho, las funciones de un procesador o CPU es el funcionamiento global del ordenador, es decir, que vaya ágil, y en nuestro caso concreto es el renderizado para los renders CPU, para los motores de render CPU. ¿Y en qué nos vamos a fijar en su funcionamiento? O sea, ¿qué nos va a devolver? Sobre todo la velocidad de render. En el trabajo nos va a devolver la velocidad de render. Cuanto más procesadores, cuanto más potencia de procesador tengamos, menos va a tardar nuestro render siempre que sea CPU. Ya os he hecho la aclaración de distintos motores de render que funcionan con una cosa u otra. ¿Qué vemos en los procesadores? Bueno, básicamente hay dos marcas, Intel y AMD. Van a la par. Yo considero hoy por hoy que AMD tiene una mejor calidad-relación precio-potencia frente a Intel y además es mucho más sencillo de entender sus especificaciones. Intel ha sido la reina del mercado o el rey del mercado durante muchísimo tiempo, pero considero que la gente que tenemos experiencia en montar ordenadores, AMD les pasó por la derecha y ahora mismo está en un momento en el que no saben muy bien cómo reenfocarse, sobre todo para el aspecto de potencia de cálculo. Pero para que os hagáis una idea, tenemos tres grandes familias que podemos utilizar para renderizado, que serían los i7, i9 o los Xeon. Los Xeon son su apartado específico para procesadores. Tienen muchos núcleos, veremos un poquito más adelante lo que es, pero tienen poca velocidad. En cambio, AMD tiene los Ryzen 7, Ryzen 9 y los Threadripper, que son el equivalente a Xeon en cuanto a cantidad de núcleos, pero muchísimo más potentes. Cabe decir que AMD tiene una última gama, pero eso ya es prohibitivo y soñador, que es el equivalente a los Xeon realmente, que son los EPIC, que son procesadores para servidores. Cuentan muchísimos núcleos a menor velocidad. Por eso os digo que AMD tiene una relación potencia, núcleo y precio muy interesante. ¿En qué datos nos vamos a fijar a la hora de decidirnos por un procesador? Bueno, pues el socket es principal porque además el socket, que es donde se enchufa, realmente es la forma interna que tiene un procesador, es donde se enchufa. Eso va a definir un montón de componentes de nuestro ordenador, con lo cual es importante entenderlo. Fijaros que aquí en la fotografía aparece socket AM4, que es el socket anterior que tenía Ryzen. Nos vamos a fijar en la cantidad de hilos, y hablo de hilos y no de núcleos porque la gran mayoría de procesadores se pueden separar los núcleos con cantidad de
procesadores internos que tiene el procesador que se pueden desdoblar al doble. Evidentemente, desdoblar al doble. Se van a desdoblar y nos van a dar el doble de potencia. Ocurre que en Ryzen, en AMD, es muy fácil. Núcleos por 2 tienes la cantidad de hilos. En Intel es más difícil porque tenemos unos núcleos que son performance, otros efficient, unos van a una velocidad, otros a otra, unos se desdoblan y otros no. Entonces, por eso os digo, vamos a fijarnos en la cantidad de hilos, que es el cómputo general que nos interesa. Y nos vamos a fijar también en la velocidad del procesador. Y ojo, aquí algo muy importante, no os dejéis engañar por el marketing y por las especificaciones que nos presentan algo engañosas. Fijaros solo en la velocidad base de procesado, no en la velocidad turbo. Sé que hay técnicas para hacer overclocking que se pueden alcanzar. Bueno, estoy hablando para una configuración base para gente que no tenga excesiva experiencia en el uso de ordenadores. Entonces, nos vamos a fijar en la base, que es la que nos va a asegurar el fabricante que todos los núcleos e hilos de nuestro procesador es capaz de alcanzar. La turbo solo alcanza cuando uno de esos núcleos es el que está trabajando y el resto no. Por tanto, como nosotros cuando le demos a render vamos a poner todos los núcleos a funcionar, me parece absurdo fijarnos en la turbo. Evidentemente, si hacemos técnicas de overclocking, podríamos llegar a conseguir que todos los núcleos alcancen frecuencias parecidas al turbo, iguales o incluso, debido a la suerte de a la lotería del silicio que dicen, podrían ser por encima. Pero me parece que es algo que se escapa un poco al nivel general de este contenido de vídeo. Entonces, fijaros en la velocidad base. No os dejéis engañar por la velocidad turbo. Aquí tenemos la memoria RAM, que es la que se va a encargar de comunicarse entre toda la información que tiene el disco duro y el procesador. Es la que nutre de información a los procesadores. Y necesitamos que sea muy ágil. Lo que lo vamos a ver reflejado en nuestro ordenador es en la estabilidad del equipo y la velocidad de reacción que tiene. En nuestro render, en nuestro funcionamiento profesional, lo vamos a ver de la estabilidad de render. Si tenemos una escena muy grande, podremos contar con que podamos renderizarlo en función de la cantidad de memoria RAM que tengamos. Evidentemente, también existen técnicas de optimización para cuando no tenemos muchísima memoria RAM. ¿Qué nos vamos a fijar? ¿Qué datos vamos a tener en cuenta? Pues el tipo de memoria RAM, que sea DDR4, que son memorias RAM ya un poquito más antiguas, o las nuevas DDR5. Nos vamos a fijar en el tamaño de la memoria en gigabytes. Y algo que a mí me interesa mucho y que no muchas veces en cuenta va a ser una relación entre la latencia, que es un número CL que nos dan en las especificaciones, y la velocidad de procesado, expresada en megahercios. Y pongo la latencia en primer punto porque no suele ser el dato que se preste y yo normalmente priorizo latencias, un número CL bajito, aquí veremos que el número CL cuanto más bajito mejor, frente a mayor velocidad. Lo veremos un poquito más adelante. Y por último tenemos la tarjeta gráfica, la archiconocida tarjeta gráfica. Ya hemos hablado de ella. Nos va a pintar nuestra pantalla, nos va a poder movernos fluidamente por la pantalla y además lo vamos a ver en la agilidad de trabajo. Esto es imprescindible, la agilidad de trabajo que podamos tener, movernos ágilmente por la escena sin notar tirones, aunque ya cada vez es más raro, pero sigue pasando que tu tarjeta gráfica no consiga mover la memoria, la escena, puede ser algo problemático. Además, si nuestro motor fuese GPU, lo notaríamos también en la velocidad de render. Cuanto mejor tarjeta gráfica, mejor velocidad de render. ¿Y qué nos vamos a fijar? Pues básicamente tenemos dos marcas, Nvidia y AMD. Y yo honestamente para visualización arquitectónica, especialmente 3ds Max, V-Ray o Corona Render, sobre todo en V-Ray porque podemos utilizar V-Ray GPU, os recomiendo 100% la gama de Nvidia. Por desgracia, AMD en este sentido todavía no está lo suficientemente desarrollado, aunque parece que hay cositas por ahí interesantes. Y aquí nos vamos a fijar un poquito en el modelo,
Fijaros que tenemos aquí en la fotografía RTX 4080 y habla de la versión, es decir, la gama 40, tenemos la gama 30, 20, tal, va a salir, saldrá en breve la 50, y el modelo, el 80, 60, 50, puede tener el apellido Super, por ejemplo, está la 4080 y la 4080 Super. Tenemos la 4090, tenemos la 4060, pero también está la 4060 Ti, TI. Cada una va a tener unas especificaciones distintas. Así que nos fijaremos también en la cantidad de gigas que es capaz de tener, la VRAM, que es la que va a permitir cargar la escena si vamos a renderizar con ella. Y bueno, eso es un dato que pasa bastante desapercibido, que sería la velocidad de procesado. Aquí, como tiene una jerarquía muy bien establecida y no hay una competencia real contra otras máquinas, no es un dato que nos tengamos que fijar mucho la velocidad de procesado, porque simplemente escalando en las versiones, escalándose en los modelos, lo vamos a tener. Voy a utilizar la página web de PC Componentes porque tiene un configurador súper bien organizado. Existen otras páginas, CoolMod, hay un montón. Os recomiendo también las tiendas de barrio especializadas en informática, que tengan cierta calidad, evidentemente, porque podéis tener una buena relación con ellos y si tenéis algún problema en un futuro, tener quien os lo solvente de forma rápida. Insisto, voy a utilizar el configurador de PC Componentes porque me parece el mejor organizado. Y además creo que este vídeo tiene mucho... está justo en el momento porque entramos un poco en los Black Friday, pre-Black Friday y a lo mejor estar atento a determinadas ofertas puede ser interesante. Dentro de PC Componentes me voy a ir aquí al menú y voy a ir al configurador de PCs. Y si os fijabais y recordáis lo que hablábamos al principio, tenemos los modelos de AMD e Intel. Habla de procesadores. Y si os fijáis abajo pone M4, M5, LGA. Ese es el socket. Yo me voy a centrar en AMD porque ya os he dicho que para mí, hoy por hoy, son los que mejor relación velocidad, precio tienen y además son como más sencillitos de entender. Os echaré un ojo a algún LGA para que lo veáis. Entonces, vamos a ver AMD, me voy a centrar en AM5 porque son los nuevos y son los que van a tener mayor construcción de aquí a un futuro. Podemos ir ampliando. Entender que esto es vuestro ordenador y que podéis ir ampliándolo. No es algo totalmente estanco. AM4 es el anterior. Seguramente que encontraremos muchísimos mejores precios. AM4, memoria RAM más baratas, procesadores más baratos, pero creo que no tiene sentido si quiero crecer de aquí a 1 2 años. Entonces seleccionaremos a M5 y fijaros que ya nos aparece. Procesador, lo que os decía, Ryzen 7, un Ryzen 5. Ryzen 5, me voy a abrir el configurador, es un procesador, bueno, tiene una pinta más o menos igual. Fijaros lo que os habla. Número de núcleos del procesador, 6. Números de hilos de ejecución, 12. Por un poquito más, incluso bastante más inversión, igual por unos 500 euros, 300 euros más, una cosa así, encontraremos procesadores que tengan 16 núcleos, 32 hilos, que son lo que nos interesa. Así que acaban de salir hace muy poquito el Ryzen 9, la gama 9, es decir, los 90, 99X. Vamos a filtrar por más caro, precio más alto. Y vamos a establecer, por ejemplo, fijaros, es más caro la versión anterior, versión 3D, que la nueva, los 99, que están por aquí abajo. 99. Voy a seleccionar este, aunque entre el 7950 E3D y el 7950X, igual tampoco hay tanta diferencia y sería valorar si necesitamos afianzar esos 180 euros que hay de diferencia, 180 y tantos euros que hay de diferencia. Si necesitamos recortar, pues a lo mejor podemos recortar ahí. Pero bueno, yo voy a seleccionar este, que es el más interesante. Fijaros que es el propio socket el que ya define el tipo de procesador y va a definir la placa base. Estamos trabajando en un ámbito profesional. Las placas bases están organizadas de distinta manera. Tenemos la X670 y contamos con las nuevas que están adaptadas para la gama 90.
Si estoy con la gama 70 puedo irme a la X670. Si estuviese con la gama Ryzen 9 9950, pues me tendría que ir a la 870. También me puedo ir a la 870 directamente y seleccionar uno de estos modelos para empezar a trabajar, porque van a ser compatibles. Tienen el mismo socket. Para esto podemos seleccionar una de estas que tenemos por aquí. Por ejemplo, esta MSI tiene buena pinta. ¿Qué nos podemos fijar de la configuración? Bueno, pues a ver si tiene la posibilidad. Fijaros que tenemos, aquí es donde va la memoria RAM, aquí iría el procesador y las tarjetas gráficas estarían enchufadas en estos puntos de aquí, especialmente en esta que si veis está reforzada. Bueno, parece una buena tarjeta gráfica. Muchos más componentes, muchas más cuestiones que ver, pero parece que es una buena tarjeta gráfica. Placa base, perdón. Así que vamos a seleccionarlo, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos un ámbito profesional. Memoria RAM. Aquí es muy importante. Fijaros que el valor CL aparece casi en todas. Supongo que hay algunas que se queda recortado, pero aparecen casi todas. Decisiones a tomar. Creo que contar con menos de 32 GB de memoria RAM hoy por hoy, para casi cualquier configuración, pues es un poco un problema. Evidentemente, con 16 podremos hacer un máster. Pues sí. ¿Con 16 podemos empezar a trabajar? Pues depende de la escala de los proyectos que queramos afrontar, pero podríamos empezar a trabajar sin ningún problema. Tenemos que saber que los sticks, cada stick cuenta con una cantidad de memoria, es decir, este son 2 por 16, cada uno tiene 16, con lo cual si seleccionamos este tendríamos 32 GB de memoria RAM. Tenemos sticks de 16, 32, de 8, que son en los que nos vamos a mover. Yo voy a configurar, por hacer una configuración base de 2x32, 64 GB de memoria RAM, que es algo bastante alto, pero para que veáis que podemos recortar de ahí y podríamos bajar a los 32 si es que los necesitamos. Así que es muy interesante esta relación de los hercios con el CL. Y fijaros, lo tengo aquí a mano. Hay algunos con lucecitas, otros sin lucecitas. Tenemos un Ryzen 6000 con un CL30 y tenemos el mismo de la misma marca. Tenemos el 6400, 64 GB con un CL32. Tiene más hercios, tiene un CL más alto. Este caso es un poco difícil de tomar la decisión realmente porque tendremos que valorar. Quizá, como tengo unos hercios bastante altos, me quedaría con este que tiene un CL un poquito más bajito. Si es cierto que la diferencia entre este CL y este otro no es tanta. Nos podemos encontrar con CL 32, 34, incluso 40. 40 me parece ya inservible. Cuanto más alto es este número, más bajitos son los hercios, pues nos encontramos que más barata será la tarjeta, la memoria RAM. ¿Ves? Aquí tenemos 6000 a CL30. Yo voy a seleccionar estas, que son Corsair, es una buena marca con la que trabajar. Kingston es buena marca también, con la que puedo trabajar. Y creo que esta tiene muy buena pinta. Y además, en esta, especialmente porque he hecho una configuración para un alumno hace muy poquito, está configurada para AMD especialmente. Igual que Intel para la optimización de Intel, ¿vale? Entonces, perfecto, nos puede venir DDR5, 6000 Hz, CL30. Estamos hablando ya de 64 GB de RAM. Caja. Aquí hay de todo. Seguramente que necesitemos una caja muy grande porque como tenemos que poner una tarjeta gráfica y las tarjetas gráficas son muy grandes, tendremos que optar por una tarjeta gráfica. Aquí ya sí que os recomendaría que vuestra tienda especializada os ayude. Ya selecciono una caja en torno a unos 120-130 euros y vamos viendo. Fijaros que lo primero que me sale es que hay una incompatibilidad detectada. En este punto hay una incompatibilidad porque no contamos ni con fuente de alimentación ni con refrigeración. Un pequeño inciso. Huir de las cajas o gabinetes que tengan las fuentes de alimentación incluidas. Eso no es más que una chapuza que no va a ningún sitio. Marcas. La verdad es que esta que hemos puesto me han hablado bastante bien de ella, por guión. NXZT, MSI, Corsair tiene unas cajas preciosas y muy bien optimizadas. Aquí es donde va a estar enchufado todo y tenemos que asegurar un buen flujo de aire, ¿eh? Esto es muy importante. Entonces, bueno,
Nox también hay alguna vez, me han hablado de todo, pero en general buenos comentarios tengo sobre Nox. Siguiente decisión, refrigeración. Puede ser líquida o por aire. Puede ser por aire, la mía es por aire, sobre todo porque quería una ventilación más, pues eso, silenciosa. Y aquí creo que solo os puedo recomendar dentro de Noctua los D15, ¿vale? Son lo que os puedo recomendar. Tenemos la versión marrón. Aquellos que saben de informática y de componentes, esta combinación de colores ya les implica calidad, pero bueno, pues que lo sepáis, también lo tenemos en negro, que es un poquito más bonito. Pero bueno, vamos a irnos a una refrigeración líquida que yo creo que es lo más habitual. Tenemos refrigeraciones líquidas de 1, 2 y 3 ventiladores. Esto va enchufado, por ejemplo, vamos a buscar, voy a poner una Corsair, que es de las que más conozco de refrigeración líquida. Las hay con colores, sin colores. NXZT tiene una ventilación también increíble y son más livianas, ¿vale? Tenemos 3 ventiladores y esto va posicionado en nuestro procesador y extrae el calor por medio de una bomba, esto sería la bomba, y lleva el calor por unos tubos hasta estos radiadores para devolver el agua caliente o el líquido refrigerante frío otra vez a la bomba y tener un circuito que está funcionando. Aquí hay muchas opciones. Fijaros que la propia Corsair tenemos de 180 e incluso tenemos algunos precios un poquito más contenidos. Este, por ejemplo, podría ser una buena opción. Personalmente no me gusta que tenga colores, pero bueno, eso es una decisión personal. Podemos configurar y tener cositas, ¿vale? Fuente de alimentación. Aquí va a depender un poco de todo lo que tengamos enchufado. Especialmente nuestra tarjeta gráfica y nuestro procesador son los que más consumen energía. ¿Cómo decidirla? Bueno, pues tenemos los vatios y tenemos la certificación, que sea 80 plus, gold, bronce, platinum. De gold para arriba, ¿vale? No escojáis ni silver ni bronce. Gold, platinum o titanium debería ser. 850 vatios es yo creo que lo que nos va a dar mayor resultado, de 850 para arriba. ¿Qué nos va a decir? Bueno, pues que nuestra fuente de alimentación es capaz de utilizar de forma eficiente una cantidad de vatios, no el 100%, sino una cantidad de vatios. En función de la certificación, lo utilizan más o menos. Y creo que es muy interesante que sea o modular o al menos semimodular. Entonces, vamos a poner esta 850 y vamos a poner una marca como Corsair. Corsair, Xiaonic, Be Quiet, me han hablado también muy bien de ella. Bueno, pues entiendo que Asus y MSI son dos muy buenas marcas de componentes que también pueden funcionar, pero voy a poner Corsair 850 y esta puede ser bastante interesante. Esta será Gold y es totalmente modular, con lo cual ya tenemos aquí bastantes cositas. Fijaros que las incompatibilidades han desaparecido. De todas formas, podemos obtener asesoramiento. Y vamos a algo importantísimo, la tarjeta gráfica. Aquí va a depender un poquito del presupuesto que manejéis. Evidentemente, recomendaciones. Por ejemplo, la gama 4060 tenemos 4060 de 8 GB, pero nos podemos encontrar la versión TI con 16 GB por un poquito más. Pues probablemente esta sea la tarjeta gráfica más interesante, la 4060 Ti de 16 GB. Ojo, tenemos 4060 Ti de 8 GB. Yo pondría la 4060 Ti de 16 GB. Es una tarjeta gráfica que por el precio que tiene una gran cantidad de VRAM. Tiene la misma VRAM que mi 4080 Super. Evidentemente mi 4080 Super pues calcula muchísimo más rápido y más ágil. Pero con esto todo tenemos una gran tarjeta gráfica. Cuanto más mejor. Es decir, la 4070 pues mejor que esta. A lo mejor no tanto. Vamos a poner la 4070. A ver qué nos dice. Fijaros que la 4070 tiene 12 GB. Pues quizás no sea una buena información. A lo mejor nos tenemos que ir
a las 4080 Super para tener una gran mejora. Pero es que claro, una 4080 Super, voy a poner que sean solo Nvidia, como os he dicho, una 4080 Super nos encontramos, no nos aparece aquí, en los filtros, vamos a poner aquí, no nos aparecen los filtros porque hay un filtro de precio. Ahora, 4080, la Super nos vamos a 1000 euros, al doble. Pues tenemos que ver si somos capaces de tener la necesidad de incrementar 500 euros nuestro presupuesto por tener una mejor tarjeta gráfica. Tomada esta decisión, ya nos queda muy poquito, muy poquito. Disco duro principal, disco duro secundario. La estrategia más habitual es tener un disco duro principal muy rápido, un M.2, y un disco duro mecánico de mayor capacidad en el que podamos tener nuestros proyectos, nuestros almacenamientos, nuestras librerías. Evidentemente, lo mejor es contar con un NAS, servidores externos, Estamos decidiendo un ordenador y creo que esto es bueno, pues el ABC. Vamos a poner un disco duro principal muy rápido, un disco duro secundario mucho más grande, más lento, pero que nos ayude a trabajar, ¿vale? Así que el disco duro, lo que le vamos a decir, yo creo que 1 TB para disco duro principal es esencial, en el cual vamos a instalar sistema operativo y programas y trabajar contra otro disco duro que sea el mecánico. Las estrategias pueden ser 1000. Podemos poner varios discos duros M.2, porque si recordáis aquí, a ver si nos sale, no va a salir. A ver, esta placa base. Que yo quería abrirla, igual la tenía aquí abierta. Sí, mira. Tenemos para albergar 2 discos duros M.2. Esto es una tapita que se quita y ahí va dentro. Entonces podríamos tener dos, uno como disco duro principal, otro como disco duro para proyectos y el tercer disco duro, el mecánico, para los componentes, para todas las librerías que estamos utilizando. Bueno, puede ser una utilidad. Entonces, como disco duro principal, yo os recomiendo que sea de 1 TB, no necesitamos mucho más, y que sea muy rápido. Aquí tenéis que tener cuidado y no caer en marcas y demás. El PCI 4, por ejemplo, frente a un PCI 3.0 es mucho más interesante. Y fijaros la velocidad de escritura y de lectura. 7300 frente a 6300, ¿vale? Y nos está costando 87 euros, que es este. Vamos a seleccionar. Lo voy a volver a poner porque a lo mejor nos encontramos con que, por ejemplo, este Kingston, que tiene como muy buena marca, nos vamos a sus lecturas y nos da cositas como 3500, 2800, es decir, por 30 euros estamos teniendo una cantidad de merma en la calidad de la velocidad que es lo que le vamos a pedir al disco duro enorme. Por tanto, tener cuidado y fijaros en esto. Y un segundo disco duro que yo creo que como mínimo debería ser de 4 teras. ¿Qué nos interesa? Que sea mecánico, porque los ciclos de escritura son muy interesantes, mucho más interesantes los mecánicos. Y aquí algo a tener en cuenta es la velocidad de rotación. Fijaros que tenemos aquí la velocidad de rotación 5400 RPM. Tenemos de 5400 y de 7200. Hay alguno inferior a 5400. Personalmente priorizaría que fuera de 7200. Se nota una burrada. Entonces, bueno, pues a lo mejor Toshiba, Western Digital, Seagate funcionan muy bien. Vamos a ver este Seagate. Fijaros que aquí aparecen los 7200. Bueno, vamos a seleccionar este Seagate y ya está. Vamos a ver este aviso. Acción de estos componentes, bueno, pues un aviso de ellos. Pero vamos, el componente está más o menos bien escogido. ¿Necesitamos tarjeta de sonido? Si no hacemos trabajo de edición de sonido específico, grabaciones y demás, no necesitamos nada. Hay una tarjeta de sonido incrustada en nuestra placa base.
Hoy por hoy no se utilizan lectores de tarjetas frontales ni grabadoras de DVD. Podríamos añadir ventiladores suplementarios si es que los necesitamos, aunque yo recomendaría que esto fuese a un futuro. Deberíamos añadir un sistema operativo. Para añadir el sistema operativo nos obliga a contratar el montaje. No, monitor, no, sistema operativo. Y aquí la decisión está en el Pro o el Home, no hay duda. Pro es el que nos va a permitir gestionar grandes cantidades de memoria RAM. Así que no hay duda en este aspecto y tenemos nuestro ordenador perfectamente montado para trabajar. Os voy a dejar, fijaros que está muy guay porque podemos compartir un enlace. Os voy a dejar este enlace en los comentarios por si queréis echarle un ojo y a partir de aquí configurar vuestro propio equipo. Si necesitáis que os eche una mano con monitores, aunque no es mi gran especialidad, tengo que reconocerlo, pero bueno, tengo ahí unos tips con los que escoger un monitor más o menos útil para el trabajo, escribirnos y os hacemos un vídeo con aquellos componentes que os puedan interesar. Bueno, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.